Muy buenos días. Estoy presentando el último video de los antecedentes del diluvio universal, el tratado del diluvio universal. En este video presento cómo me imagino que era nuestro mundo antes del diluvio. Es muy difícil saberlo porque los sedimentos lo llenaron todo. Todo cambió con el diluvio universal. Veamos algunas cuestiones muy específicas y muy pertinentes. A partir del próximo video empezaremos a ver el proceso del diluvio universal. Bienvenidos, muchas gracias. Composición del sistema solar antes del diluvio universal. Antes del diluvio universal, el sistema solar estaba compuesto por 8 planetas y una sola luna, la luna de la Tierra. El sistema solar fue formado complejo, el Sol y cada planeta con sus características propias y únicas, y no hay ningún planeta parecido a otro. Cada uno tiene un plano de inclinación y traslación diferente. Venus inclusive tiene una rotación retrógrada en relación con los otros 7 planetas. La composición física de cada uno de ellos es diferente, su tamaño, su densidad, sus componentes químicos. Cada uno de los planetas fue diseñado, cada uno es diferente en su composición, movimiento, velocidad, masa, momento angular, etc. En este cuadro, si lo puedes apreciar, vale la pena estudiarlo. Y si pasa muy rápido, no te preocupes, ponlo ahí, quédate ahí en él y estúdialo. Veamos cuál es el tamaño de cada planeta, el radio del ecuador. Cada uno totalmente diferente del otro. La distancia del Sol, bueno, pues es normal. Lunas, las que tienen actualmente. Periodo de rotación, desde 58 días hasta 23 horas. La Tierra es un día, pues. Venus, se dice menos 243 días, en realidad es porque va retrógrado, entonces son 243 días. ¿Sí? Júpiter son 9 horas, su día tan grande que es y dura 9 horas. Saturno 10 horas, Urano 17, etc. Entonces cada uno es totalmente diferente. Si hubieran sido formados por la misma nube, tendrían una situación similar. La órbita de cada uno de ellos es muy diferente. Esto tiene que ver con el momento angular y la inclinación del eje. Cada uno tiene una inclinación del eje diferente. Por ejemplo, la Tierra tiene 23.45. Mercurio 0. O sea, no hay estaciones. Todos los demás tienen más o menos diferentes ángulos. El único que se parece a la Tierra es el de Marte y el de Saturno. Y bueno, un poco el de Neptuno. La inclinación orbital. La Tierra tiene una inclinación orbital de 0. Bueno, porque es lo que tomamos. Y todos los demás tienen muchísima inclinación orbital. El que más tiene, por supuesto, es Venus. Y de los planetas que no son planetas como Plutón, es 17.5. Estudien bien este cuadro, véanlo, repítanlo, quédense en él porque vale la pena ver estas diferencias. Si todos evolucionaron del mismo polvo estelar, ¿por qué son tan diferentes? Así de simple, porque fueron creados con sus propias características y sus cambios han sido mínimos desde el momento de la creación. La máxima modificación se presentó a partir del diluvio universal, como demostraremos después en el proceso y consecuencias. Pasemos ahora a estudiar la composición de la Tierra antes del diluvio universal. La Tierra cambió drásticamente después del diluvio universal. Los sedimentos se depositaron durante el diluvio universal, así que tenemos que ver las rocas debajo de las rocas sedimentarias y volcánicas. No había volcanes antes del diluvio universal. Las rocas que están por debajo de los sedimentos y del basalto han sido llamadas por los geólogos rocas precámbricas, las cuales están compuestas fundamentalmente de granito, que es una combinación de minerales y metales. Los sedimentos prediluvianos fueron removidos por el diluvio universal. A 100 kilómetros de profundidad se encontraba depositada la otra mitad del agua que hoy contienen los océanos. El agua profunda estaba sometida a una gran presión y temperatura. Por esto es que era agua supercrítica. Esta agua supercrítica fue infiltrando el granito y disolviéndolo poco a poco, por lo que esta agua tenía el doble de densidad que el agua oceánica actual. ¿Cuál era la biomasa antes del diluvio universal? Podemos calcular la biomasa antes del diluvio universal conociendo las reservas de carbón, petróleo y gas depositadas en la Tierra.
El carbón y el petróleo se formaron durante el diluvio. Por tanto, la masa que había en la Tierra prediluviana, la biomasa, era de 1.100.000.000 de toneladas. La Tierra actual tiene 550.000 millones de toneladas, o sea, la mitad. Pero la masa de carbón y petróleo coincide casi exactamente con la biomasa prediluviana. O sea, casi toda la materia orgánica se convirtió durante el diluvio en carbón, petróleo y gas. En la tabla que presento a continuación también hay que estudiarla muy a fondo, porque vemos la diferencia, es cómo era la Tierra antes del diluvio universal y cómo fue después del diluvio universal. Ganó en densidad, ya que perdió elementos ligeros como agua y minerales poco densos. Les vuelvo a solicitar, estudien esta tabla. Si pasa un poco rápido, no se preocupen, quédense estacionados ahí o cópienla y estudienla, porque es bien interesante lo que nos da de información esta tabla. Veamos, la masa de la Tierra disminuyó. ¿Por qué? Porque con el diluvio universal fueron expulsados gran cantidad de agua y de material de la Tierra por el agua supercrítica. Por tanto, se redujo su tamaño y se redujo su radio. ¿Sí? La superficie pues, también se redujo, la densidad aumentó ligeramente, por lo que dijimos que se expulsaron elementos ligeros. La altura máxima sobre el nivel del mar era aproximadamente de 1.500 metros y ahora es de 8.000 metros con el monte Everest y los Himalaya. El relieve era de 3.000 metros, o sea, 1.500 de profundidad del océano y 1.500 de la montaña más alta, mientras que ahora es de 20.000 metros. ¿Sí? Tomando en cuenta la profundidad de los océanos más profundos y las montañas más altas. La temperatura media disminuyó, era más caliente, 2 grados centígrados más caliente antes que ahora. La temperatura máxima también era más caliente y la mínima, por supuesto, ahora es mucho más fría. O sea, es mucho más fría la Tierra que antes, porque hay montañas gigantescas. El agua total disminuyó porque mucha fue arrojada y fue como se formaron los cometas, ya lo veremos después. El agua salada, la mitad estaba hipersalada, que estaba debajo de la corteza terrestre, y la otra mitad hiposalada. Y el agua en glaciares, no había glaciares en la Tierra prediluviana. Ahora tenemos 24 kilómetros cúbicos de glaciares. El agua dulce, pues no podemos saber cuánta agua dulce había antes, es muy difícil saberlo. Ahora sabemos que hay 300.000, 0.3 kilómetros cúbicos. El agua subterránea era muy grande, era la mitad de la tierra, del agua en la Tierra, y ahora es 10 kilómetros cúbicos, que es el agua que está debajo de la Tierra. Agua en el sistema solar pues no había, y afuera de la que había en la Tierra, ¿no? Fuera de la Tierra no había nada. Y ahora hay 114 kilómetros cúbicos de agua en el sistema solar, quitando la Tierra, por supuesto. Así quiere decir que salieron 114 kilómetros cúbicos de agua de la Tierra con el diluvio universal. La biomasa viva, ya dijimos cuál era, ya lo vimos en el anterior, igual que la masa de carbono y petróleo. Estudien este cuadro, vale la pena, es muy, muy interesante. Ahora pasemos, ¿qué pasa con la humanidad? ¿Qué pasaba con la humanidad? Muy poco podemos saber sobre la humanidad prediluviana, ya que todo quedó destruido debajo de miles de metros de sedimento. Las dataciones que existen sobre la antigüedad de restos humanos o arqueológicos tienen serias dificultades. Según Walter Brown, la mayor cantidad de elementos radiactivos se formaron durante el proceso del diluvio universal. Lo veremos después, cuando veamos el proceso y la formación de la radioactividad. Los últimos estudios serios demuestran que la datación radiocarbónica adolece de muchos problemas, especialmente en fechas anteriores al diluvio universal que se produjo hace 5.100 años aproximadamente. Así que todo descubrimiento arqueológico es necesariamente posterior a esa fecha. No existen vestigios humanos prediluvianos, a excepción del Arca de Noé, que existen testimonios de haber sido vislumbrada en las cumbres del monte Ararat. Hasta ahí podemos saber de la humanidad antes del diluvio.
Muchas gracias. Al presentar este último video de los antecedentes, quiero concluir dos etapas. La primera, la introducción, que fueron más bien especificaciones filosóficas, teóricas, metodológicas. Y este segundo grupo de videos que han sido los antecedentes es ¿qué pasó antes del diluvio universal? Vamos a ver ahora, en los próximos videos, ya directamente entramos al proceso del diluvio universal. ¿Cómo fue el proceso? ¿Cómo fue el diluvio? Desde el primer anuncio a Noé hasta que concluyó el día 371, cuando salieron del arca la familia de Noé y los animales. Bueno, pues muchas gracias. Es bien interesante lo que vamos a ver. El proceso es bastante largo. Vamos a tratar de verlo así cronológicamente y qué pasó. Y posteriormente vendrán ya las consecuencias del diluvio universal, que es de lo más interesante. Muchas gracias por prestarme atención. Espero sus comentarios. Espero que me dejen comentarios aquí mismo o en mi correo y poder dialogar. Y si alguien quiere que tengamos un video en vivo, me lo puede decir con mucho gusto. Se apuntan los que quieran y vamos generando un vivo para que puedan hacer preguntas y generemos una intercomunicación muy rica en todo este aspecto. Acuérdense que estamos hablando de ciencia, pero también, obviamente, de fe. Muchas gracias.